si la humanidad incrementa la felicidad un 2%, dará saltos cuánticos a un nivel de muchos descubrimientos. Es probable que la mayoría de las personas que han sido longevas en la historia de la humanidad probablemente ni siquiera tenían esa intención, sino que su propósito, las acciones que hacían, los llevó a tomar acciones que los llevaron a tener esa vida. Literalmente te conectas ahí como con el universo. He logrado sentir algo que yo lo diría como eso que no puedes describir. Tú simplemente te sientes uno con todo, con todos, y no lo puedes describir, simplemente es una paz enorme, así como de que wow, o sea, ¿cómo puede mejorar esto? Las preguntas son grandes llaves que abren las puertas. Hagan las preguntas y se abrirán las puertas. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy bien, Omar, ¿tú cómo estás? Excelente, muy bien también. ¿Listo para expandirte? Más que listo para darle al episodio de este día. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de la longevidad, de rejuvenecimiento. Ya habíamos hablado anteriormente de este tema, sin embargo, con un aspecto quizá un tanto científico. Ahora lo vamos a abordar con un aspecto quizá mental, quizá filosófico. No lo sabemos exactamente porque tenemos a una invitada pues un tanto mística, misteriosa. Ya ha estado aquí con nosotros. Ella pues ahora sí que está en este tema de las canalizaciones y pues vamos a ver qué sale con respecto a este tema dentro de las canalizaciones, a ver si hay información, quizá haya una información muy reveladora, quizá no hay información, no lo sabemos, pero en este episodio lo vamos a descubrir. Así que bienvenida Rebeca, ¿cómo estás? Bienvenida, Rebeca. Muchísimas gracias Omar Martín. Pues bien, muy contenta siempre. Este tema de canalizar, la verdad es que me pone siempre en un buen mood y yo encantada de poder servirles y servirle a cualquier ser de luz que quiera entregarles este mensaje o el que ustedes quieran y el que ellos también quieran. Excelente, padrísimo. Pues hace tiempo, para todos los que nos escuchan, les comparto aquí como que una breve pues, reseña o sinopsis de cómo salió esta idea. Le había preguntado a Rebeca, oye Rebeca, ¿cómo sería si ahora sí que si hablamos con alguna entidad de estos temas, a ver si tuviera cierta información que arrojara cierta luz, no sé, cierta luz que quizá pueda eventualmente convertirse en avances científicos o simplemente como que cosas mentales para arrojar más de esta información hacia la conciencia colectiva, si es posible, hasta qué tanto y demás. Y pues ella nos había compartido de que no, pues lo probamos y vamos a ver qué información sale. Y pues aquí estamos experimentando con este episodio. Sí, muchas gracias a todos y pues gracias a toda la audiencia también para experimentar junto con nosotros y pues adelante en el momento que ustedes gusten porque es un tema muy nuevo, vigente pues, pero también ya está tomando mucha relevancia, ¿no? Ok, pues iniciamos, no sé cómo en este caso, si preguntarte a ti, si ahora sí que hacer la pregunta y de pronto pues se acerque contigo, no sé, alguna entidad. Pues no, pues ellos quieren empezar. Ok, Vamos dándole. Ok, vamos dándole. Sí, pues muchas gracias. Está aquí presente un ángel que está como, digamos, como en la orden celestial del arcángel Rafael, que es el de la salud. ok, Entonces, él dice que con mucho gusto puede entregar información en el sentido que, digamos, que pueda proporcionar herramientas, pero sobre todo paz y calma en respecto a cualquier duda que exista, ¿no? Que por supuesto existen ángeles que pretenden, digamos, dar la información en su justa medida, digamos, para que no se desborde, como para que se entienda, pero sobre todo dice que es para que permanezca en cuidado, en orden y en beneficio de muchos, ¿no? Esa es la intención. Él está aquí y pues me parece que pueden empezarle a preguntar y les va a hablar en primera persona con mucho gusto. Sé que es un ángel de esencia masculina y que es joven, en realidad es un alma o una esencia, una energía joven, que si fuera medido en el tiempo humano tendría unos 30 y bajos años, 32, 33, dice 33 no, porque es especial, dice.
32, y que pues a la orden, que al final pues el arcángel Rafael es quien rige, digamos, en este camino espiritual angelical, el que rige el tema de la salud, pero sobre todo un cuerpo y una mente libres de enfermedad, y que pues hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel físico, a nivel mental, a nivel energético, que permitan que se ordene ese cuerpo tan perfecto que existe en la humanidad y que es el vehículo que permite eh, manifestar la tercera dimensión y la experiencia del alma en una vida humana. Entonces, adelante, está con ustedes y hablará en primera persona. Muy bien. Bueno, pues empezamos con la primera pregunta. ¿El ser humano puede vivir más actualmente? Entendiendo que pues, las personas longevas hoy en día son alguien de 90, súper longevos son alguien de más de 100, de 100 a 110. Y ahí está un récord, ahora sí que en el récord Guinness de una persona que ha vivido, no estoy seguro, 122, algo así, creo que es mujer y de Francia. Creo que tiene el récord, ahora sí que esa edad. De los hombres, me parece que 118, 17, por ahí. Pero la cuestión es, ¿una persona puede vivir más en este tiempo? Empezamos con esa pregunta. Sí, existen. Existen actualmente humanos que tienen alrededor de 130 años, y están muy ligados a los temas espirituales. Son aquellos seres como de cualquier, digamos, como cualquier filosofía de un tema chamánico, o sea, que están muy arraigados a la tierra, al control de los 4 elementos, pero que encuentran, digamos, su realización y están al servicio espiritual de su región y de su comunidad o de cualquier persona que acuda a ellos. Entonces, la respuesta es sí, existen personas actualmente en tu era, en este instante en la Tierra, cumpliendo poco más de 130 años. Y es posible. Entonces, si está comprobado que existen ya, los pueden buscar sobre todo en la región de Asia, ¿no? Que están muy, muy orientados hacia temas espirituales. En su país también, en México existen estas regiones, por ejemplo, Sonora, ¿no? Que existen grandes maestros chamanes dedicados a todo el tema de los 4 elementos, que sin duda, si no llegan a los 130 años, pero sí tienen más de 100 años, y que adicional ya el tiempo no existe para ellos, ya no es un tema cronológico, es un tema de estar, y es un tema con el que quiero platicar con ustedes, es un tema de propósito. Ok, bueno, esto es algo interesante porque, por ejemplo, en muchos libros o tiempos se ha hablado precisamente de la idea de que, o hay hasta cuentos, historias, mitologías de que, mira, pues en tales zonas ha habido una persona que vivió pues más de 120 años o estas edades que tú mencionas, 130, pero sin embargo, científicamente hoy pues no está del todo como aceptado porque son personas que no están como en la luz pública, muchas veces no corresponden a un país de primer mundo, por lo tanto como que también los hacen menos de alguna manera. Están en culturas pues de monjes, de yogis, de chamanes, y sí, bueno, es que esto lo he leído en temas de, como por ejemplo en el libro Autografía de un yogi, hay muchas referencias a personas muy longevas, contemporáneas de Yogananda en su momento, supuestamente de hasta más de 120, 130 años. Y por eso me llama la atención. Inclusive yo llegué a conocer a una persona que se decía que tenía más de 120 años, pero no había forma de comprobarlo, porque mi abuelo decía, pues cuando yo era niño, él ya se veía así de, pues, de viejo, pero no había forma así como que de comprobarlo en el sentido de que nadie sabía cuándo había nacido, porque era pues de otra época y demás. Entonces por eso se me hace bastante interesante, pero actualmente para que una persona pueda alcanzar estos niveles de longevidad, ¿cuáles serían como los factores o requisitos principales? Bueno, entiendo como la separación que haces, dices, bueno, pues sí, dedicados a una vida espiritual, a lo mejor es un poco más fácil llevar una vida longeva, ¿no? A aterrizado, por ejemplo, a una situación en ciudades, en el día a día, en el trabajo, ¿no? Em, Como les decía, lo principal sería cuál es el propósito de vivir más años. Porque dependiendo de ese propósito,
es que se dan las herramientas, las sincronicidades y lo necesario para que llegue a tu entendimiento y que llegue a tu corazón, a tu vida, todo aquello que va a abrazar ese propósito junto contigo. Y si el propósito es llevar, por ejemplo, más armonía en una comunidad, pues evidentemente no estarás solos y se va a acompañar de todas las herramientas necesarias para ello. Entonces, sin dejar de ser ambiguo, en un sentido como, bueno, es un tema más subjetivo, el propósito, un tema muy espiritual, actualmente la ciencia lo puede lograr, eso es un hecho, pero cuesta un poquito más de trabajo. ¿Y por qué? Pues porque, digamos, la evolución de la raza humana, em, que va junto con pegado con el cuerpo, con la mente, pues en realidad ha ido como involucionando, ¿no? En un sentido que, imagínate una máquina nueva perfecta con 50,000 engranes y que está reluciente, acero inoxidable y se entrega. Y en ese momento, en el momento del nacimiento, digamos, o en el primer uso, el primer año de uso, lo llenan de cualquier otra cosa que no es su esencia, su naturalidad o su, digamos, su materia prima para funcionar. ¿A qué voy? Evidentemente es un tema de alimentación, es un tema de con qué estás nutriendo esa máquina, inclusive con palabras, con energía. Entonces, imagínate esa máquina del tamaño que tú quieras, con estos engranes y que de repente le empiezan a echar lo que tú quieras, algo que lo atora lodo, algo que en realidad no es su esencia, no es su naturaleza y no sirve para su funcionamiento. Entonces, cuando esa máquina que milagrosamente funciona cuando tiene 30 años de uso, pues imagínate que a los 30 años se te inserta ese propósito de la longevidad. ¿Cómo vas a revertir, no? Todo eso que ya generó a lo mejor un mal funcionamiento, que a lo mejor ya aprendió a vivir con eso esa máquina. Me refiero a un tema como de medio funcionar un engrane, pero el otro lo repone, pero el otro hace el equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, es posible, por supuesto, ya lo están haciendo. Sin embargo, vámonos a lo individual. Y aquí quiero abordar 2 temas. El primero es, lo que le funciona a otro, no necesariamente te va a funcionar a ti. Tú eres único e irrepetible. Entonces, tienes que tener tu propia fórmula y tus propias herramientas, tu propia, receta, digamos, tus propios ingredientes que te permitan lograr ese tema de mayor salud, longevidad, rejuvenecimiento, inclusive están hablando de ello, ¿no? Y por otra parte, en realidad, el tema sería que, ¿cómo vas a hacer conciencia de la máquina que tienes, que sigue siendo perfecta, pero que vas a ayudarla a revertir un poco el daño? O sea, si es, digamos, si es reversible, por supuesto, y reiniciarlo y hacerlo en su esencia y en su naturaleza como se entregó, ¿ok? Entonces, hay 2 puntos que es bien importante que ustedes sigan. Uno, el propósito que te hace querer vivir más años. Cualquier propósito, evidentemente, positivo es válido. Si tú lo quieres nada más para, pues, pasar más tiempo en la tierra, es válido. O si lo quieres con un propósito colectivo, un propósito más grande, es válido. Vaya, no es un tema como de servicio, ¿ok? Se vale. Y a partir de ahí, empezar a ver qué es a ti lo que te hace bien. Y segundo, empezar a ver cómo ayudas a tu cuerpo, a tu máquina, a poder revertir un poco ese daño y sobre todo actualizarlo, vamos a decirlo, ¿no? Actualizarlo a la emoción, actualizarlo al objetivo que tienes hoy en día, que es pues que tenga una larga vida. Entonces, son esos puntos por los que quería iniciar. Ok, excelente. Suena bastante interesante porque, por ejemplo, es fácil decir, pues de aquí a mis 40, 50 tendré tal propósito, a los 60 me veo haciendo tal cosa, a los 70 tal, 80 igual,
pero ya cuando hablamos de 120, 130, 150, 170, muchas veces lo puedes hablar y como que una parte de ti en el fondo no termina como de creérselo, así como que hay esta resistencia, así de que, ok, será esto, pero por lo pronto pues me hace bastante sentido esta idea de buscar un propósito como más elevado para que la vida pues también sea más expansiva, y creo que esto es tarea ahora sí como que de cada persona, encontrar ese propósito. Por otro lado, hace tiempo había leído en alguna parte de internet o redes sociales una historia, o más bien una frase de Nikola Tesla que había mencionado, decía más o menos así: si la humanidad incrementa la felicidad un 2%, ocurrirá que dará saltos cuánticos a un nivel de muchos descubrimientos, porque él lo veía como la felicidad sería ahora sí que más energía. Solamente con un 2% que se aumentara la felicidad, habría muchísimos más avances científicos y se daría un salto cuántico. Y de hecho son cosas como que hemos estado viendo tiempo después, porque pues hemos visto cómo hay muchos más avances, hemos visto cómo hay ahora sí que también en este tema de lo que es promedio de vida, calidad de vida, cómo ha aumentado y demás. ¿Cuál sería como tu opinión con respecto a que haya más energía de felicidad, de paz, de amor, a nivel colectivo aquí en la Tierra? ¿También tendría algo que ver con lo que es la longevidad del ser humano? Pues sería nuestro sueño dorado. ¿En qué sentido? Me voy a regresar un poquitito nada más en el sentido que hoy en la actualidad la humanidad tiene la oportunidad de trabajar individual para efecto colectivo, ¿ok? Y es un poquito ligado al tema de, pues lo que funciona en la generalidad no necesariamente te va a funcionar a ti y viceversa, ¿ok? Lo que te funciona a ti no le va a funcionar a los demás, no necesariamente, puede ser, ¿ok? Pero la verdad es que la alta frecuencia y la alta vibración, hablando de esperanza, de fe, amor, armonía, felicidad, tranquilidad, paz y cualquier otra emoción, digamos, es la base que genera una vibración o una frecuencia elevada, ¿ok? Cuando tú elevas esa frecuencia o esa energía en tu ser humano, en tu cuerpo, en tu mente, finalmente estás trascendiendo la materia, déjame decirlo así, y estás trabajando a nivel energía. Y existen cosas muy interesantes a nivel energía. A nivel energía, tú puedes crear en este nivel energético con una alta frecuencia y se va a ver materializado, digamos, en la 3D, en la materia. Dato interesante, y les va a interesar a ti y a la audiencia, es cómo a través, déjenme decirlo de la manera más sencilla, cómo a través de la imaginación y de la recreación de algo a nivel energético va a suceder en la materia. No es fantasía y no es magia. Y trato de ser muy delicado con las palabras para que se entienda que cuando tú generas a nivel energía, está hecho en la materia. Omar Martín, sigan el tema del metacebo. Es el placebo llevado más allá. Es decir, lo que estás generando en una, perdónenme la expresión, en una realidad alterna que es diferente a tu materia, entonces se va a manifestar. Okay. Rebeca tiene el dato y yo se los puedo platicar porque es algo enajenante. Cuando una persona a través de lentes de realidad virtual o a través de una meditación se inyecta Botox, no es real, es virtual, el efecto en su piel se da a partir del día 2 al tercer mes. Sucede el Botox en su cara. Entonces, es muy relevante y muy interesante que ustedes empiecen a elevar la frecuencia, a elevar las emociones. Si es felicidad, es excelente. Si es esperanza, es excelente. Si es fe, es excelente.
que te lleve a generar este estado meditativo energético, una realidad que tú estás solamente conectado en energía, no en materia, no en tu cuerpo, y ahí empezar a generar una realidad que se va a ver reflejada en tu materia. Espero no haber estado muy rebuscado, pero es real y ya existe. Entonces, volviendo a tu pregunta, tiene toda la razón Nikola Tesla. Si a partir de que tu emoción genera una energía elevada y a través de elevar tu energía creas en la energía, entonces se manifiesta en la materia. Es como si estuvieras creando la fórmula, digamos, la fórmula, la poción, lo que sea, en energía, y por ende se va a manifestar en la materia. Entonces, ojo, porque ustedes dos lo saben perfecto, porque están en este camino que a todo superpoder existe una gran responsabilidad. Entonces, ten cuidado con lo que estás creando, porque sí o sí se va a manifestar. Entonces, ¿lo unimos al propósito, te parece? Si es un propósito chiquito, un propósito egoísta, déjame decirlo, un propósito corto, le llamamos, pues va a suceder y muy bien por ti, pero si es un propósito grande, si es un propósito colectivo, para el bien de la comunidad, para el bien de los demás, digamos, entonces se vuelve expansivo, como tú lo has dicho. Entonces, es o un recipiente de este tamaño, hablo de tu cuerpo, o es un recipiente gigante para quien sea, utilidad para quien lo necesite. Imagínate lo que se vierte en ese recipiente. Entonces, hay que cuidar mucho esta información en un sentido que no se entienda como una magia, que no se entienda como una locura, pero que es real. Entonces, ya nada más quiero poner entre paréntesis que así como creas, descreas el humano. Así como creas cosas lindas, creas cosas no tan lindas para ti. Y es ahí donde nosotros intervenimos. Imagínanos en un consenso, en una mesa así redonda, diciendo, ¿por qué se generó esa situación? No estamos entendiendo. No estaba dentro de su plan, no estaba dentro de su reto, ¿no? Del alma. ¿Por qué se lo generó? Pues por estar en una frecuencia de dolor, de tristeza, de agonía, de nostalgia. La nostalgia es una de las emociones que pareciera no ser tan dañina, pero ancla a alguien al pasado y se quedó ahí, sin esperanza, sin fe, sin motivación. Pero bueno, después platicamos de esas emociones. Entonces, solamente regresar al punto que como creas lo bueno, puedes crear lo malo. Eso es un hecho. Ten cuidado con lo que piensas y con lo que creas, porque estás labrando tu propio destino, diría uno de los grandes sabios humanos. Y que también puedes descrear. ¿Descrear a qué me refiero? Llévate una situación que quieras disolver, llévatela a nivel energía, trabájalo y regresa a la materia con una disolución de ello. Entonces, el concepto básico aquí es ustedes dos y el resto de la humanidad, sépanlo, pónganselo aquí, son co-creadores. Y recuerden, hoy más que nunca es un trabajo en equipo. Ustedes hacen su parte, el plano, digamos, de la luz hace su parte, pero el creador hace la suya. ¿Qué estamos trabajando en equipo? ¿Qué estamos haciendo en la colectividad? Repito, en este camino espiritual, en este camino angelical, porque existen millones y millones de escuelas. Agradezco profundamente que me den la oportunidad de explicar cómo lo vemos desde esta perspectiva y que adicional, pues siempre estamos para apoyarlo, siempre estamos, pues como les decíamos, en algún momento estamos enamorados de ustedes y ver cómo se iluminan, cómo brillan, cómo florecen, pues para nosotros es nuestra gran misión y nuestro gran propósito. Sí,
Me gustaría hacer una pregunta con lo que mencionas sobre el propósito y se me vino a la mente esta idea de que Sí. no sé qué tan cierto sea, igual y ahora me lo confirmas o me dices qué opinas sobre eso, Ujú. de que es probable que la mayoría de las personas que han sido longevas en la historia de la humanidad probablemente ni siquiera tenían esa intención, sino que su propósito, las acciones que hacían, los llevó a tomar acciones que los llevaron a tener Ujú. esa vida. Y muchas veces cuando tenemos como ese deseo de vivir por vivir más, pero cuando no está empatado justamente con ese propósito que mencionas, es cuando no se cumple, porque pues existen muchas personas, incluso con muchos recursos, millonarios, con mucho dinero, que hacen mil y una cosas para vivir más de 100 años y mueren mucho antes porque lo están forzando. Entonces, ¿qué tan más probable es que sea ese resultado de llevar una vida más longeva como cuando sueltas y simplemente te dedicas como a vivir desde tu propósito? Tal cual, es 100% cierto lo que dices. O sea, es así, porque digamos que estas personas que tienen más, déjame decirlo así porque es real, más años, ¿no? Sí entregan su materia, ¿no? De manera consciente o inconsciente, o me refiero voluntaria o porque aceptaron, ¿no? Venir a esta materialidad hacia un propósito más grande, pero totalmente cierto. ¿Sabes por qué, Martín? Porque cuando, cuando estas personas, iba a decir entre comillas personas, porque son algo más, ¿no? Que esto, em, están orientadas hacia ese propósito más grande o sirviendo, ojo, a un propósito más grande, la materia es, digamos, no irrelevante porque es tu vehículo, pero entonces no tiene esta fricción o esta resistencia, cómo voy a vivir más, no, es, tú quieres que esté aquí, la eternidad estaré, nada más yo cuido mi cuerpo, mi vehículo y tú me ayudas, ¿no? Entonces sí, la respuesta es totalmente proporcional, Martina, servir a un propósito más grande a través de tu estadía en la Tierra con un vehículo que te va a permitir estar, le llamamos nosotros, ustedes le llaman años, nosotros le llamamos ciclos o eras, ¿no? Entonces, eh, es ahí donde a lo mejor existe una pequeña diferencia de lenguaje, como que ustedes lo miden en años, nosotros en eras, y esto me lleva a decirles, si nosotros lo medimos por ciclos, por eras, entonces a lo mejor la era de 35 años para alguien humano, o para 140 o 150 años, ¿me explico? Nos vamos como entendiendo un poco en el sentido de nosotros lo medimos como por ciclos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, o la mayoría, digamos, termina, bueno, es que sí, es un tema como romano, es del calendario gregoriano, que termina el 31 de diciembre, ¿no? Nosotros ahora, en la actualidad, sin querer mover y pretender que ustedes lo hagan, nuestro ciclo, nuestro cierre de este ciclo que ahora estamos viviendo con ustedes, termina más o menos la primera semana de febrero, ¿ok? Entonces, vayamos llegando al punto medio de entender un poquito esos conceptos y entonces es muy válido que tú a la edad que tengas, Martín o Mar, que digas, quiero entonces servir a un propósito más grande y entonces se pueda expandir y lleguen a ti todas las herramientas que te permitan estar el ciclo que debes de cumplir, ¿ok? Entonces, híjole, se vuelve como querer llegar a un punto y yo todavía les abro el camino, el espectro, digamos, pero bueno, es un poco queriéndoles compartir que abran su mente, ¿no? No son años, son propósitos, son energías, son ciclos, son compartir, son servir, son cosas dentro del plan más grande, ¿no?
No sé si respondí a tu pregunta. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí. Y me hace bastante sentido esto de empezar a cambiar la mentalidad de no es precisamente el hecho de vivir más años, sino tener más propósitos, tener más, ahora sí que, pues, actitudes de servicio o demás. Porque, por ejemplo, está ahora sí que el dato científico comprobado que la gran mayoría de personas jubiladas, después de haberse jubilado, viven cuando mucho de 5 a 10 años, o sea, su vida no se alarga más porque ya no había como un propósito, nada más jubilar, descansar y ya, ahora sí que ya hice inconscientemente para la gran mayoría que se jubilan, como que su vida ya se acabó en los próximos años de manera inconsciente. Y también lo vemos en las personas que tienen pues un propósito artístico, un propósito en la ciencia, un propósito a nivel de las masas, de la multitud, de un grupo social, de una religión, demás, se tiende a expandir la vida de esas personas. Y estos son los que no se han jubilado y siguen haciendo aquello que aman a los 100, a los 105. Hay personas, no sé, doctores, artistas, que siguen ejerciendo su profesión después de los 100 años y de alguna manera les está dando más vida. Mm, Algo que quería preguntar es, como hace tiempo, bueno, escribí el libro Los estados del ser, bueno, Rebeca lo ha leído, y habla de emociones ligadas a ciertos resultados. El amor te lleva a mejorar en el área de las relaciones, el bienestar en el área de la salud, la prosperidad en el área del dinero y así sucesivamente. Tengo esta como inquietud, he hecho como bocetos de ideas de los estados supremos del ser, como que algo más allá de, y he identificado como algunas frecuencias hasta cierto punto de esta te llevaría a tal cosa. Y por ejemplo, una de ellas ligada a la longevidad, la he identificado como a una frecuencia de gozo. Hasta ahorita es como una posible teoría. La energía de gozo te llevaría a prolongar la vida mucho más que la energía de bienestar que te lleva pues, a armonizar la salud. Aquí mi pregunta es, ¿te hace sentido esto o habría una frecuencia como más elevada, aparte del propósito y demás, que te acerque a una vida útil del cuerpo mucho más prolongada? Sí, mira, nada más quiero comentar algo rapidísimo, como, como la introducción que diste a esta pregunta. ¿Cuántos años tiene el mar? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuántos años tiene el árbol que está en la esquina de tu casa o está en el bosque más cercano de tu ciudad? Porque tienen un propósito colectivo, un propósito a la humanidad, ¿ok? Entonces, cierro ese punto. Mira, para tener estados supremos del ser, necesitas estar en la supremacía, ¿no? No más arriba y tal. A lo que voy es, tendrías que dejar de definir o clasificar como has venido clasificando, no tú, digo, todos los humanos, como se ha venido clasificando humanamente. ¿A qué voy? El inconsciente colectivo, y entonces de repente agarras como un concepto y se define y ¿no? se queda en tu vida. Por ejemplo, decías, además del propósito, pero entonces, ¿qué frecuencia o qué energía te sirve como más allá del propósito? No sé si es más allá del propósito o más arriba del propósito. El gozo es humano y es bien válido y es muy bonito. Nosotros somos muy felices y mucha luz hay cuando ustedes gozan, ¿no? Es una sensación increíble. Es como cuando ustedes ven niños riendo, mojándose, sin importarles la vida, así de no hay ninguna preocupación. El gozo, eso es lo que muestra a nivel energético, tengas la edad que tengas, ¿no? A nivel humano, es una gran frecuencia. Pero si te quieres ir a temas, digamos, como dices, estados del ser, tienes que salirte, perdóname que lo diga así, de la caja, ¿no? De tu capacidad humana y que tienes que empezar como a pedir
que llegue esa información adicional, que lo tienes, o sea, los dos tienen una capacidad increíble, mística, no solo ustedes, toda su comunidad, pues. ¿A qué voy? Tienes que pensar si ese es el camino a la respuesta es, tendría que ser, Omar, algo que no conozcas, algo que no tenga nombre humano. El amor se acerca totalmente a una alta frecuencia, a una vibración. Es lo más cercano, digamos, a esta frontera entre lo humanamente conocido y lo celestial o lo energético y espiritualmente humano. Es la frontera. Entonces, básicamente sería como una frecuencia indescriptible, tan indescriptible que ni siquiera tiene nombre. Humano. Ajá. Humano, sí. Sí. Piensa más allá del amor que hay. El amor incondicional, por supuesto. Más allá del amor incondicional que hay, iluminación. Más allá del amor incondicional, de la iluminación que hay, la entrega total. Más allá de la entrega total es la unicidad. Conecta con todo, eres todo. Por ahí va. Es hermoso, es hermoso. Y gracias por la apertura. Son libros abiertos y que nosotros podamos imprimir un poquito de esta información, pero es una pequeña pista que los va a llevar a sentirlo y a vivirlo. Y entonces le pondrán nombre. Sí, fíjate que ahora que lo mencionas, me imagino que tanto, no sé, Rebeca, Omar lo han experimentado, pero cuando he tenido meditaciones muy profundas y que realmente logro conectar y estar como en ese estado meditativo que tú literalmente te conectas ahí como con el universo, he logrado sentir algo que yo lo diría como eso que no puedes describir. Tú simplemente te sientes uno con todo, con todos, y no lo puedes describir, simplemente es una paz enorme, así como de que, wow, o sea, ¿cómo puede mejorar esto? Y ya de pronto termina tu meditación, te sales de ahí, regresas a la realidad, pero unos segundos o minutos estuviste ahí. Sería más bien aquí ver la forma de cómo puedes estar como conectado o cerca de ese tipo de frecuencia o experiencias más seguido, ¿no? Eso te acercaría a eso. Y sobre todo vivir, o sea, no es fácil. Y ¿cómo harías, Martín, para vivir ese momento y bajarlo y sentir, em, no una dualidad, porque no quisiera que se separara de ti, ¿no? O de cualquier humano que lo experimente, pero cómo dejar esa experiencia, esa sensación, esa conexión? Bueno, la conexión o sea, nunca se pierde, ¿no? Pero esa sensación y poder hacer tu día a día, poder ir al súper, poder levantarte temprano, poder hacer esfuerzo en alguna cosa, tener inclusive hasta no una discusión, sino una argumentación, o sea, vivir tu vida humana con esta energía dentro de ti, en tu ser. A ver, ya lo experimentaste, sabes que existe, ¿por qué no lo prolongas? Un minuto más, una hora más, un día más. Y poco a poco entonces es lo que le llaman bajar el cielo a la tierra, ¿no? Traértelo. Ese es de maestros y se puede y lo logran. O de plano, ¿no? De verdad creer que todo es esa unicidad y entonces tu vida empieza a tomar otro sentido. Y es ahí donde se dan de repente estos despertares espirituales, estos cambios no drásticos de vida, pero que dices, o sea, ¿qué me estoy peleando con alguien en la calle cuando, ¿no? Pues dentro de mí está esto, o sea, que Dios te bendiga, hermano, ¿no? Punto. Entonces, es muy bonito y que ustedes se pueden entrenar, porque sí es un entrenamiento, es una práctica del día a día en permanecer en ese estado de, híjole, sagrado, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, sin que suene
sin que suene pequeño el concepto de unicidad y de listo, o sea, lo que viene es una bendición, decía Albert Einstein, ¿no? Tú puedes estar pensando que no existen los milagros o que todo en tu vida es un milagro. Tú tienes esa elección a nivel energía, depende de lo que estás experimentando. Entonces, yo los animaría a que vivir esta conexión, a entregarlo todo y vivir con ello todos los días, cada instante. La práctica hace al maestro, recuerda. Entonces, de todos los días, de todos los días. A ver, si no tuvieran que practicarlo, adoptarlo, hacer un pequeño esfuerzo, perdónenme ustedes y todos, no estarían siendo humanos. Estarían, ¿no?, viviendo su vida álmica en otra realidad, en otra materialidad, entre comillas. Entonces, acéptenlo. Acepten que parte de este viaje, de parte de esta manifestación de una tercera dimensión, eres un alma que decidiste encarnar en un cuerpo, es parte de ello. El entrenarte, el conectar, el volver a vivir y saber que en esencia eres eso y no solo esto, ¿ok? Entonces, lo dejo con muchísimo amor en un sentido de abrácenlo, abrácenlo, háganse conscientes de eso, de que son seres iluminados viviendo una experiencia humana en un cuerpo humano, pero que adicional, ese cuerpo humano está hecho a la perfección y que puede llevar los ciclos o años que ustedes decidan, porque es un tema de responsabilidad también propia, y que adicional es cuando descubren el poder de su cuerpo, que son procesadores, es ahí donde conectan, digamos, es como siendo un CPU con un servidor, ¿no? Ahí me quedo porque, porque no quiero sonar muy descabellado, perdón. Ok, pues muy revelador todo esto que mencionas. Me gustaría preguntarte para ir concluyendo. Hace rato mencionabas esta idea o concepto o ejemplo de que una persona que si prácticamente está a nivel como mental poniéndose o así lo entendí, no sé, a nivel mental poniéndose una especie de Botox en su imaginación, el efecto el efecto surte efecto en el cuerpo. En ese sentido, podría haber bastantes cirugías estéticas mentales o energéticas. Sí, pero has tocado un punto bien importante. No solo es mental, es vivirlo con tus 5 u 8 sentidos. O sea, lo ves, lo sientes como si te estuvieran picando las agujas, ¿no? Te imaginas todo, estás intrusivo, ¿no? En esa realidad para que surja efecto. Tienes que olerlo, tienes que sentir a través de tu imaginación, lo tienes que oír, o sea, mete toda tu corporeidad en esa experiencia, sube tu frecuencia a nivel energía para que se manifieste en la materia, pero la respuesta es sí. O sea, no solo, mira, lo que quiero decir es que no solo con pensarlo sucede, afortunadamente, porque hay un gran filtro, porque si no sería una catástrofe en la Tierra. Entonces tienes que meterte en un estado meditativo, eso sí, pero me refiero a que pongas toda tu emoción, tu intención, toda tu sensación en ello y se materializa. O sea, básicamente involucrar todos tus sentidos. Hay un ejemplo, Y toda tu energía. Uh-huh. sí, hay un ejemplo que nos compartía un invitado, pero fuera del aire, donde, por lo que recuerdo, era más o menos así, no sé si te acuerdas, Martín, donde que a cierta persona le habían, creo que inyectado una especie como de chip en la mente para mover, ahora sí que ciertos ordenadores, y ocurre que le retiraron ese chip de la mente, pero pasó un milagro, seguía moviendo los ordenadores a nivel como telepático, pero era porque pues, también si lo comparamos con este ejemplo que dices, de alguna manera ya estaba involucrado, duró con ese chip no sé cuánto tiempo, tanto que en su mente era como si estuviera ahí, se lo retiraron y
para su mente seguía estando ahí y seguía haciendo ese efecto, aunque aparentemente ya no había forma medible, visible de comprobar cómo funcionaba, que movía ordenadores telepáticamente y demás. Correcto. Sí, es como tal cual el efecto placebo, ¿no? O sea, hay una cierta materialidad, digamos, una pastilla o un ungüento o lo que sea, pero que toda la intención y la energía de la persona está concentrado en sanar eso, en revertir eso, en potencializar eso, pues hay un poquito más inconsciente, pero está toda esa energía condensada en esa intención y sucede. Y eso lo han comprobado desde el siglo pasado en su era, ¿no? O sea, el efecto placebo es real. Y ahora imagínense pues llevarlo a este otro nivel de manera consciente, que todo se materialice como esta, digamos, como esta partícula de Dios, que se materialice ahí y entonces sucede. Es algo muy interesante y en este caso que mencionan esto es tal cual, o sea, ya está ahí, digamos, inserto, aunque no esté físicamente, pero la energía, la intención ya está sucediendo, ¿no? Entonces, vienen cosas muy relevantes y vienen cosas muy reveladoras respecto a esto con ustedes, ¿no? Como procesamiento, no solo es un cuerpo, no solo es una mente, no solo es la piel, sino realmente son procesadores. Y creo que no estoy tan autorizado a decir tanta información. En un sentido lindo, me refiero a, híjole, estábamos hablando de temas de longevidad y de repente hablar de información más allá de la conciencia humana, ¿no? Pero bueno, decirles un poquito, piensen en ello, ¿no? O sea, la capacidad que tienen ustedes de sentir. Imagínense, a ver, Martín, Omar, a su audiencia, les voy a pedir que sientan el dedo gordo de sus pies, hacer esa conciencia. Imagínense si tienen esa capacidad en este instante, cómo lo pueden llevar en conciencia, en armonía, en el aquí y ahora, a sentir y a experimentar una realidad diferente y que se materialice. Ustedes son, cada poro de su piel es un sensor. Cada, es que lo conocen como chakras, pero cada centro de poder es un ordenador. Entonces, no está tan lejos el concepto de son la máquina perfecta, solo que están desalineados o solo que no están conectados o solo que no se alinean estos grandes centros de poder, estos grandes procesadores, estas grandes máquinas que hacen la iluminación total. O sea, hay pistas en la información porque también son dosis respecto a lo que, pues eso, que la humanidad puede recibir, ¿no? Repito, ¿no? Es como tener un CPU o es más una laptop que es un poquito más ¿no? compacta, digamos, en cuanto a procesamiento y estar conectado al servidor de Google, ¿no? Ok, entonces vayamos revisando la capacidad que tienen y la pueden superar y en el momento de abre tu mente, pide que llegue esa información, que estás preparado y de verdad asúmete preparado, que no te sorprenda, que no te dé miedo y va a llegar la información. Lo que estamos necesitando es más humanos con mayor capacidad de entendimiento, de comprensión, de conocimiento, pero para entregar a la humanidad, ni siquiera como mensajeros, esa es nuestra función como ángeles, sino un poco como voceros. Es decir, bueno, yo recibí esta información, esto existe, it's up to you, ¿no? Depende de ti, pero están despertando, están conociendo que su capacidad se puede ampliar infinitamente. Esa es la realidad, no hay medida, es infinita. Pero sí tienes que estar preparado físicamente, energéticamente, espiritualmente,
para recibir la información. De verdad, si llegara imagínense que llegara toda la información del servidor de este gran buscador a una laptop, la truena, la quema, la vuela, ¿ok? Entonces hay que estar completamente preparados, expandidos, y no solo ser la laptop, empezar a crecer en capacidad para empezar a recibir más información. Si ustedes nos dicen, hey, aquí estoy para recibir, no, bueno, eso necesitamos, conductos, canales, necesitamos humanos con una experiencia espiritual ayudando a entregar la información que a quien conecte le revele luz, le revele felicidad, ahí está el punto, y una alta vibración y una alta frecuencia. Okay. En realidad, ¿están ustedes preparados para eso? Pídanlo, prepárense, ábranse a esa posibilidad. Y me parece que el ejercicio, Omar, de la frecuencia, el decir, si el gozo está acá, va, ¿qué hay más allá? Y síguete preguntando, y ¿qué seguiría después de la felicidad? ¿Qué seguiría después de esto? Las preguntas son grandes llaves que abren las puertas. Hagan las preguntas y se abrirán las puertas. ¿Qué hay más allá? La curiosidad, el estar dispuesto a abrir puertas, las tienen en sus manos. Háganlo, experiméntenlo y nos cuentan. Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta intención de, pues, abrirnos a lo que viene, que no sabemos exactamente qué es, pero estar en esta frecuencia de estar, pues, como más expansivos. Creo que a toda la gente, pues, les va a resonar mucha información, por lo menos ahora sí que su mente va a estar así como más receptiva, así de que quisiera voy a estar más perceptivo a más información. Ahora sí que expandir más pues todas mis capacidades para poder recibir más. Y pues ahorita yo me voy con esa como frecuencia o intención. Así de que, ok, solamente convertirme en un instrumento más expansivo para ver qué más puedo recibir, sin necesidad de saber qué por el momento. Y pues muchas gracias, Rebeca. Gracias a ti, gracias aquí pues a quien nos dio los mensajes, a esta entidad o a las muchas que pudieran haber estado. Gracias. No, hombre, gracias a ustedes, gracias. No tengo más que decir. Siempre es un gusto y un montón de aprendizajes y realizaciones los que llegan a través de ti, Rebeca. Así que Gracias. muy agradecidos por tenerte aquí nuevamente. Al mejor. Sí, pues en un tiempo más vamos a ver cómo la conciencia colectiva pues va haciendo más preguntas, cambiando, evolucionando, para prácticamente también, ahora sí que pues nosotros como parte de la coextensión de la conciencia colectiva, pues seguir aquí preguntándote más. Esto hace días era pues, una idea bien loca, a ver si iba a funcionar y pues ahora sí que me llevó pues buen sabor de boca. Y a ver qué más. Sí, me encantó cómo resultó. Sí, y también mencionar, Sí. Omar, esta es ¿qué es? ¿Tercera o cuarta vez que nos acompañas, Rebeca? 1, 2, la cuarta, ¿no? Bueno, desde con Omar, luego 2, y esta es la cuarta, claro, sí. Ajá, es la cuarta vez que nos acompañas y las que faltan, claro, pero es muy probable que haya personas que tal vez este sea el primer capítulo que se topan con expansivos, que obviamente se llevaron un gran mensaje con esta canalización que nos hiciste. Entonces, si nos puedes repetir nuevamente alguna persona que quiera, obviamente, pues una canalización, una sesión privada contigo, que nos recuerdes cómo te podemos encontrar y contactar para que las personas ahí tengan tu dato. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Martín, Omar. Es a través de WhatsApp, mandando mensaje al 55 54 15 9209 en este celular de la Ciudad de México. Entonces habrá que ponerle el más 52, perdón. Y que ahí ya me ayudan a hacer agenda y me ayudan a darles toda la información y nos vemos pronto. Son sesiones que generalmente duran entre 40 minutos, 1 hora. Y pues como vieron aquí, pues se presenta quienes quieran a darle los mensajes, los mensajes correctos para su alma. Excelente, padrísimo.
De igual manera vamos a dejar tu contacto aquí escrito en la descripción de este video para que la gente pues lo tenga también ahí a la mano. Y pues bueno, gracias nuevamente y para todas las personas que sintonizaron con este video, compártanos qué es lo que se llevan, déjenos comentarios, compártanselo a más personas y el punto es que esta información se expanda más, porque mientras más se expanda, ahora sí que va a ser más realidad en nuestro mundo y cada uno de ustedes puede llegar puede llevar a la práctica todo esto, tanto en longevidad como en rejuvenecimiento. Gracias, bendiciones. Me encanta. Gracias. Bye bye. Este episodio ha sido patrocinado por la trilogía Vibrantes. Entra a omarvalen.com para obtener los libros que te ayudarán a expandir tu conciencia y poder personal. Además, aquí es el único lugar donde van autografiados y con un programa totalmente gratis. Gracias por haber conectado con el podcast.